Hola, qué gusto verles nuevamente a esta nueva clase de escuela dominical para 24 de marzo del 2024 para seguir estudiando este libro de Apocalipsis y ahora la lección que se llama el paréntesis de los 7 personajes, siguiendo en capítulo 14. Así que bienvenidos a esta nueva lección, que le invito a que esté ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos a comenzar orando para que Dios acompañe nuestra lección del día de hoy. Señor, voy en oración a usted en este momento, para que sea usted dirigiendo esta clase y sea beneficiosa, sea enriquecedora, sea para nuestros hermanos y amigos que ven esta clase. Permítanos que esto entre en nuestra mente y corazón para que sirva para testimonio, para que sirva para nuestras vidas también, y así podamos entender su palabra y lo maravillosa que es. Gracias por este momento, por estas cosas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a comenzar. Bueno, como cada lección siempre les comentamos que estamos estudiando la Gran Tribulación. Estamos en este periodo de 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia. Hay un periodo de 3 años y medio donde hay el anticristo está gobernando bajo un pacto, y después vemos que ese pacto se rompe y todos los hechos que estamos estudiando desde hace mucho tiempo son parte de lo mismo que llevamos ya tiempo. Los 2 testigos, los 144.000 sellados, los sellos, las trompetas, próximamente las copas, todo en el mismo periodo de tiempo. Eso no olvidarlo. En el periodo de la tribulación de los 7 años que dura, los últimos 3 años y medio, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en el inicio del milenio. Como hemos estado estudiando, los sellos, las trompetas, los personajes y las copas suceden en el mismo periodo de tiempo. Y estudiamos los personajes últimamente en el capítulo 12, 13 y 14. Y ahora, por efecto de estudio, le estamos llamando paréntesis a lo que viene después del versículo 6 del capítulo 14. Para no dejar a los 144.000 fuera de los personajes, porque ellos son parte del libro del Apocalipsis y tienen una participación muy, muy relevante. Bien, esto fue lo que vimos en la clase anterior, que hoy no lo vamos a tomar, y yo le invito a que vea la lección anterior. Estuvimos hablando del versículo 6, principalmente, 6 y 7, donde hablábamos del Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Y las veces que aparece en la Biblia, ¿a qué hace referencia? Como el Evangelio eterno, el que muestra acá, hay otros mencionados en la Biblia, como Evangelio del Reino, Evangelio glorioso, el Evangelio de la Gracia, son los que aparecen en este libro de Apocalipsis. Aparece el Eterno. Estuvimos revisando esa interesante lección, así que lo invito a que la pueda repasar, la clase anterior. Es motivo, bueno, también estuvimos viendo esto, para que también visite la clase anterior, de que hay 3 grupos en la Biblia en la que está dirigida la Biblia. Pero no necesariamente eso afecta a que yo tome algo de lo que leo para aplicarlo a mi vida personal, para mejorar algún área, para cambiar algo, o para animarme, para sentirme renovado. O sea, puedo tomar, estoy pasando por una adversidad, algún ejemplo del Antiguo Testamento, y perfectamente lo puedo aplicar a mi vida. O lo mismo al revés, si estoy pasando por un buen momento, confirmar a través de la palabra de Dios
y las características de Dios, cómo eso está aplicando a mi vida. Entonces, sin embargo, doctrinalmente la Biblia está dirigida a 3 grupos. Y eso lo vimos en la lección anterior, así que también no se pierda eso. Bien, vamos a continuar ahora con versículo 8. En esta lección nos toca hablar del capítulo 14, versículo 8. Vamos a leer del 6 al 13 en esta ocasión, ¿ya? Capítulo 14, del 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahí vamos a leer, Apocalipsis versículo 8, vamos a comenzar. Le vamos a llamar, versículo 8 dice, otro ángel. Recuerden que estamos estudiando los 3 ángeles. Aquí entre versículos 6 y 13 vemos 3 ángeles. El primero es el que ya vimos, que trae el evangelio eterno. El segundo aparece acá. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. En el versículo 8 vemos la proclamación de la caída de Babilonia. Apocalipsis 16, 17, 19 es donde vemos más adelante ese hecho. Entonces aquí estamos viendo en el versículo que estamos pasando del primer ángel que está recorriendo la tierra, prácticamente en la atmósfera, predicando el evangelio eterno. Y en el 8 hay un salto de tiempo, porque la caída de Babilonia no es hasta la séptima copa que vamos a estudiar después, justo antes que venga Cristo. Apocalipsis 16, vamos a ir ahí, 16, 17 y 19. 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces, la ciudad que se llama Babilonia se cae durante la copa número 7. Y si recuerdan, hubo relámpagos, voces, truenos. ¿Qué significaba ese hecho? ¿Qué acompañaba a eso? Como lo vimos en la séptima trompeta.
y también luego del silencio en el sello, antes del sello, antes del silencio en el cielo, en los sellos, que esto es lo que va acompañado con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo viene con eso. Así que confirma una vez más que la venida de Cristo va a ser de esta manifestación de cosas naturales, ¿eh? Relámpagos, truenos, terremotos. Y en ese momento, en esta copa, donde cae Babilonia. Entonces, al final de la tribulación va a ocurrir versículo 8. Versículo 8. Entonces tenemos que hacer una distinción entre Babilonia en el capítulo 17 y la que nos menciona el capítulo 18, porque también vamos a ver un paréntesis cuando estudiemos las copas. También nos muestra más antecedentes acerca de Babilonia, que lo vamos a estudiar en su momento. Pero aquí vamos a hacer una diferencia. Son diferentes y se destruyen en diferentes momentos de la tribulación. En capítulo 17, Dios nos muestra a Babilonia como un sistema religioso. Nos da una descripción del sistema religioso de esta ciudad. Este sistema se relaciona específicamente con la ciudad. O sea, la ciudad de Babilonia se basa y su ejercicio de función es basado en un sistema religioso. Y está relacionada con la ciudad. 17-18. Donde dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces Babilonia, en primer lugar, se relaciona con una ciudad. El sistema religioso, perdón, se relaciona con una ciudad. Después tenemos el 17:9, perdón, donde habla que esta ciudad se sienta sobre 7 montes. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Si se sienta sobre 7 montes, es el sistema religioso de Roma. Esto están hablando del catolicismo, que es la manifestación moderna de la religión antigua de Babilonia. La antigua Babilonia hoy es el catolicismo, porque está en ese mismo lugar geográfico. Esta mujer que habla acá es la gran ramera, esta mujer es basada en un sistema religioso y también basada en una ciudad. O sea, es una ciudad relacionada a un sistema religioso. Apocalipsis 16 y 17 dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras. Los 10 reyes del anticristo son los mismos que van a destruir el sistema religioso cuando entran en poder, o sea, en la mitad de la tribulación. Dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, dice. O sea, estos reyes que estudiamos, que es a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces, ese sistema religioso está hasta la mitad de la tribulación, y en la gran tribulación, cuando comienza, es destronado ese sistema.
Es Apocalipsis 13:5. Si recordamos Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, tiene autoridad la bestia, recuerden. El dragón, dice, el 4, ponemos el 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, él tiene autoridad. Como dice el versículo 17, del 17 dice, porque Dios ha puesto, 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, ya, porque vamos a tener un nuevo sistema religioso, como lo hemos estudiado, en la gran tribulación, el sistema religioso del anticristo, que se basa en la adoración a Él. Es distinto. La Babilonia del versículo del capítulo 18, entonces es la ciudad de Roma, porque no se destruye hasta el puro final de la gran tribulación, justo antes de la segunda venida. O sea, el sistema religioso se destruye, el sistema religioso de Babilonia se destruye en la mitad de la tribulación, antes de que empiece la gran tribulación. Y Babilonia como ciudad se destruye al final de la tribulación. Para que hagamos esa separación. Capítulo 18 es donde muestra la caída de Babilonia, con más detalles, hay más información. Y esta es la Babilonia que se menciona en Apocalipsis 14 también, 14:8. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y si vamos a Apocalipsis 18:2, dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces esta es la Babilonia que se menciona en el capítulo 14:8 y también el 16, el 17 y 19, donde dice, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. En el 19 donde dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En Apocalipsis 17:1, la Biblia es clara a la razón por la cual Babilonia cae, tanto su sistema religioso como la ciudad. Primero, por su sistema religioso. Apocalipsis 17:1-2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El sistema religioso de Babilonia es el que llevó a la perdición a esta ciudad. Y también ha corrompido a todas las naciones de la tierra. A todas las naciones de la tierra, dice. Y Dios la va a juzgar con justo juicio. En Apocalipsis 18:4, del 4 al 8, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. O sea, corrompido a todas las naciones de la tierra y Dios la va a juzgar con justo juicio. Ahí está Babilonia. Entonces, el versículo 8 de Apocalipsis 14, hay una separación de tiempo entre lo que ocurre en 6 y 7, que está ocurriendo durante toda la gran tribulación, y el versículo 8 es un hecho que está ocurriendo al final de la gran tribulación, antes que venga el Señor Jesucristo. Y hicimos una separación entre la Babilonia del capítulo 17 y 18 solo porque el versículo 17 habla del sistema religioso de Babilonia y la condenación producto de eso que va a tener. Y el capítulo 18 habla de Babilonia como ciudad, como una ciudad llena de pecado, de fornicación, de abominación. Entonces, por ambas cosas, por ser una ciudad que alberga maldad y por tener un sistema religioso que llevó a esos moradores a esa perdición. Y el sistema religioso muere en la mitad de la tribulación, cuando comienza el reinado del anticristo en su formato bestia. Y esta ciudad no se destruye hasta el final de la gran tribulación. O sea, lo que se destruye en la mitad de la tribulación, o sea, cuando comienza la gran tribulación, es el sistema religioso, porque empieza ahí el sistema religioso del anticristo. Y la ciudad Babilonia se destruye con un justo juicio hecho por Dios al final de la gran tribulación, hasta antes que venga, en la última copa. La última copa, junto con la venida del Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra un antecedente adicional en la copa, que juntamente con la venida de Él, antes de esa venida, antes de ese momento, será la destrucción de esta ciudad. Sigamos avanzando. Versículos 9 al 12. Aquí vamos a encontrar, vamos a partir aquí, pero no lo vamos a terminar del todo. Pero vamos a partir paulatinamente en estos pasajes para dar un avance al capítulo. Y aquí vamos a hablar de algo que le colocamos por título la proclamación de la retribución justa. Entonces aquí hay una proclamación, hay un tercer ángel que aparece ahora, que va a hablar acerca de cómo Dios va a retribuir justamente su juicio, el juicio que viene, y da dos razones de este juicio que viene por parte de Dios. ¿Y cuál es la retribución por parte de Él también, de Dios? Una de las cosas que va a desarrollar acá es el castigo de Dios. Incluso es interesante porque todo esto lo podemos ocupar en el evangelismo. Cuando una persona reconoce que es pecadora, tiene que entender de que no merece un premio por eso. Pero no es un tema con nosotros, sino cuando la persona realmente entiende que tiene un problema con Dios, es que o lo va a premiar, o le va a dar la gracia hoy, o lo va a castigar. Entonces aquí hay una descripción del justo juicio de Dios y vamos a mostrar cuál es el castigo de Dios. El castigo de fuego eterno es para la gente de la tribulación, en este caso, que llena esos dos requisitos de adorar a la bestia y recibir la marca de su nombre, y ahí vamos a ir viendo lo que dice. Pero primero volvamos a leer capítulo 14, versículos del 9 al 12 ahora. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen
y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice, el Espíritu descansarán. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces recuerde que el anticristo está en este tiempo sentado en el templo de Dios en Jerusalén y se está haciendo pasar por el Mesías. En Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Porque hay gente en el templo, está sentado alguien, tiene un altar y adoran a él. Entonces hay una adoración a él. Bueno, estudiamos bastante también, que lo dije también hace poquito, el gobierno del anticristo, o el periodo de la gran tribulación, se basa principalmente en la adoración al anticristo. Tesalonicenses 2:4, segunda carta de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces por esto es que la gente lo adora como si fuese Dios mismo. Los moradores de la tierra todos están prácticamente mandatados, obligados a que se marquen, si no se mueren. Apocalipsis 13:16. Lo estudiamos, ¿no? 13:16. El falso profeta, luego de su misión, ahí lo estudiamos esto, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, si uno no adora a este falso Cristo, a este falso Mesías, si uno no se marca, se muere decapitado. Esa es la sentencia. El 24, Apocalipsis 24, vamos a encontrar, dice, Apocalipsis 24, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces los decapitados que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Entonces la única otra opción que la gente tiene es la de huir por su vida y esconderse del anticristo y sus ejércitos por 3 años y medio. Apocalipsis 13:17. Apocalipsis 13:17 dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces nadie puede comprar ni vender. Y el 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, como vimos acá que el dragón no pudo con el remanente, se va a hacer guerra contra el resto.
ahí en Jerusalén, pero ellos, y esa persecución es la marca, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y lo adorase a él. La única opción es que la gente corriera y se escondiera, pero él, y pasar eso por 3 años y medio, porque durante los 3 años y medio él va a estar persiguiendo con un sistema, me imagino, de identificación prácticamente imposible, y la única solución es escuchar, para los moradores de la tierra, escuchar, eh, no adorar a la bestia, sino adorar a Dios y esperar prácticamente morir decapitado, ¿sí? Por no seguir a la bestia. ¿Qué más antecedentes tenemos? Según los versículos 10 y 11 de Apocalipsis 14, donde dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hay dos resultados de llenar los requisitos de la retribución. Primero, el adorar a la bestia. Y tomar la marca. Y prácticamente tomar la marca es adorar a la bestia. Si uno adora a la bestia y toma la marca, experimentará la ira de Dios en la segunda venida. Según dice el versículo 9, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, le va a ocurrir la retribución del capítulo 10, de versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. O sea, esta gente que se marca va a recibir la ira de Dios. Apocalipsis 19:15. O sea, lo que significa es 19:15. El Señor Jesucristo vacía el cáliz de la ira de Dios cuando viene Él en su gloria para establecer su reino en el milenio. Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 14:9, donde leímos, 14:19, dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Que vamos a ver más adelante, pero cuando venga el Señor Jesucristo va a vaciar el cáliz de la ira de Dios. Salmo 75:8. Veamos todos estos pasajes que están aquí, que encontramos. Salmo 75:8. Salmo 75:8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Proverbios 11:6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Los pecadores van a ser atrapados en sus pecados cuando derrame la ira de Dios sobre la tierra. Isaías 51. Isaías 51. Isaías
51, 17. Despierta, despierta, levántate, oh Jehová, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. ¿Y el 22 del mismo capítulo? Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Porque Él va a derramar su ira ese día que venga a establecer su reino en la tierra. El evangelio del reino, cuando Él venga a establecerse como rey de la tierra, va a derramar su ira sobre todos los impíos, los pecadores, los que se marcaron en este caso, y los que recibieron la marca y adoraron a la bestia. Apocalipsis 19, 16, 19. Dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces esta ciudad justo cuadra con cuando va a ser destruida Babilonia, cuando venga el Señor Jesucristo, cuando derrame todo el cáliz de la ira de Dios. Segundo, si uno adora a la bestia y toma su marca, va a experimentar el tormento del lago de fuego. Entonces, 2 cosas van a experimentar los que adoran a la bestia y toman su marca. 1, vimos recién, la ira de Dios. Y 2, el tormento del lago de fuego por toda la eternidad. Ellos, con todos los demás inconversos, serán atormentados en el lago de fuego y azufre, como dice acá. Volvamos a leer 14. 14:10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, los que reciban la marca y adoren a la bestia van a sufrir el lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el lugar donde no descansan día ni noche se llama lago de fuego. Y el 15 del mismo capítulo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y el 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Serán atormentados delante de los santos ángeles de Dios, delante de Dios y también delante de los santos de todas las épocas, dice el versículo 10 de capítulo 14. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En la eternidad, cuando ya estemos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, vamos a ver a estas personas sufrir, entrando en el lago. Isaías 66:22. Isaías 66. Isaías 66:22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y en día de reposo vendrán todos
a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Para todos los que toman la marca de la bestia, o su número, o lo adoran, sufrirán el tormento eterno del castigo eterno, en el lago de fuego. Mateo 25. Y de cierta manera vamos a ser espectadores de eso. Como habla ahí del gusano que nunca morirá. Mateo 25, 46. Voy a leer el 45 también. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces hay un castigo eterno y una vida eterna. Hay dos caminos. Van a ir al fuego. Los que tomen la marca van a ir al fuego eterno que nunca se apagará. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego, no sé si lo noté aquí en el apunte, pero en detalle. Dios preparó este lugar para el diablo y sus ángeles, no lo preparó para los hombres. El lago de fuego lo preparó para el diablo y sus ángeles, no para el humano. Marcos 9, 42, 50. Marcos 9. Marcos 9, 42. Es: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te sentar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te sentar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Van a ir al fuego eterno que nunca se apaga. Daniel 12:2. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Mateo 5:22. Hay varios pasajes para que vean que la Biblia habla más del infierno que cualquier otra cosa. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Después sigue lo mismo que leímos en Marcos. El 13:42 de Mateo. (13:42) Y los echarán en el horno de fuego,
allí será el lloro y el crujir de dientes. 13:50. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. 25:30 de Mateo. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Judas, antes de Apocalipsis. La carta de Judas, versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Segunda carta de Pedro, 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. (20:10) Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La Biblia habla mucho más del infierno de lo que creemos, del castigo de Dios. Y en el tiempo de la gran tribulación, el que se marca y adora a la bestia va a tener esa condenación. Misma condenación que va a tener el quien hoy muere sin aceptar a Cristo, sin aceptar este evangelio de la gracia que estudiamos hace poco, porque ahí está la salvación hoy. Entonces Dios no preparó este lugar para hombres, como les dije hace un rato, sino para el diablo y sus ángeles, como lo vimos en Mateo 25:41. Volvemos a repetir ahí. Mateo 25:41. Entonces sí dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no quiere que ningún hombre vaya ahí, y es por eso que él mismo se hizo hombre y murió en la cruz. Es por eso que ocurrió lo que ocurrió. Entonces muchos hoy se resisten a obedecer, a creer, se burlan de esto, y es por eso que se merecen el castigo eterno que fue preparado para cualquiera que es enemigo de Dios. Y la Biblia habla mucho de eso. Hay un énfasis en eso. Los enemigos de Dios van a sufrir ese castigo. Es importante sí distinguir entre el infierno y el lago de fuego. Son dos lugares con fuego, eso sí, pero son diferentes. Aprendí en esta lección que hay que trazarlo bien para no confundirse. Vamos a ver acá el infierno. Hasta ahí vamos a llegar en esta lección de hoy. El infierno, Lucas 16:22. Lucas 16:22. El 26. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, por ejemplo, el rico está en el infierno, acá, en el Hades. El Seol antiguo. En el Antiguo Testamento, cuando se menciona el Seol, es el infierno. Lo vimos en una lección muy al principio de Apocalipsis. Y el Hades es en el Nuevo Testamento, me parece, pero es el mismo lugar. Y este lugar es el infierno que queda en la tierra, en el corazón de la tierra. Y tiene llamas, tiene fuego, para atormentar a los que mueren sin la salvación. Por ejemplo, el rico que vemos en Lucas 16:22. Entonces, todos los inconversos, cuando mueren, aquí ya, quien se muere sin Cristo o sin aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, ahí esperan el juicio, en el infierno. Directamente, se van al infierno. El que se muere se va al infierno. Sin Cristo, perdón. El que se muere sin Cristo se va al infierno. A esperar el juicio del trono blanco. A esperar morir 2 veces. A esperar la muerte segunda. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termina el capítulo. Entonces, el Hades, el infierno, trajo sus muertos. O sea, el infierno, salieron los muertos que esperaban en el infierno y fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, otro lugar es el lago de fuego, que está creado para Satanás y sus ángeles. Porque vemos que antes de esto, primero fue lanzado el falso profeta y el anticristo, y después fue lanzado el dragón, después de los 1000 años, en ese lugar. Y después viene el juicio del trono blanco, donde todos estos que estaban muertos en el infierno se van también al mismo lugar. Y la gente que no se marca, que está en la gran tribulación, viva, ¿no?, recibirá la ira de Dios y se van a ir también al lago de fuego. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo capítulos más adelante. Pero ahora estamos viendo que el infierno es un lugar donde se van hoy las personas que mueren sin la salvación y esperan este momento. Están siendo atormentados todo el tiempo, como el rico. Ahí hay un cuadro. Hasta que venga el Señor. Este juicio final toma lugar después del milenio, este que leímos así en el Apocalipsis 20, y sirve para decidir el nivel de tormento y castigo que uno va a sufrir por toda la eternidad. Tremendo. Dios va a castigar a quien se burle, a quien no acepte hoy su gracia, y a quien en la gran tribulación adore a ese falso Dios. Es un justo juicio en el cual Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2, 5, 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, después de ser juzgado, cada inconverso será lanzado al lago de fuego, que es un lugar diferente del infierno, pero muy parecido. También hay fuego. Sirve para castigar eternamente a todos los que no quisieron obedecer a Dios. Tanto Satanás como sus demonios, el anticristo, el falso profeta también, y todos los inconversos de todas las épocas se van a ir a ese lugar final. El infierno es como una sala de espera, donde van a ir todos los inconversos antes del juicio final. Después del juicio final, ellos van para el lago de fuego, que será un destino eterno, y ahí no hay salida, es para siempre. Y eso es lo que tenemos que advertir de manera paulatina. Antes de advertir el lago de fuego, hay que lograr ese corazón humillado, que hay un problema con Dios, y que tiene que aceptarlo, y tiene que resolverlo. Porque si muere en esta vida, va a estar en una sala de espera atormentado, esperando otro tormento, ser lanzado, morir por segunda vez, pero sin salida, es para siempre. Así que eso, hermanos, por esta clase, vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar el próximo domingo, y espero que todo esto sea muy interesante para ustedes, para mí lo es, así que un gusto poder seguir aquí. Vamos a orar para dar gracias a Dios por esta clase. Gracias, Señor, por esta clase que nos permite tener, Señor, y desarrollar en nuestra iglesia. Sea usted con los hermanos, con los amigos que ven esta lección durante la semana, para que puedan tener momentos con usted de lectura, de reflexión, de oración. Y gracias por todo esto que nos da, Padre. Gracias por esta clase nuevamente, y acompáñanos, Señor, y protéjanos en este mundo que está cada vez peor. Gracias por todo estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Chao.